Parece que Thais se puso a analizar los juegos de palabras que Alec sube al Instagram. La gente que no tiene sesos no se sostiene. Esto no es mío, ¿eh? Se lo he visto a Alec, quien las llama palabras intransferibles. Eso lo inventé yo. ¿Pero qué figuras literarias son realmente? Pues no sé, buena pregunta. He visto algunos videos de Thais explicando recursos literarios y al menos en los que me tocó ver lo hace bastante bien. Se nota que entiende los conceptos y sabe transmitirlos, pero en este caso creo que se le complicó un poco. El problema es que la mayoría tiene más o menos claro que es un calambur, una paronomasia, un retruécano. Sin embargo, hay juegos de palabras que no terminan de encajar del todo en ninguna de estas figuras, o que combinan rasgos de varias, lo que dificulta su clasificación. Porque de hecho, ni siquiera los expertos se ponen completamente de acuerdo en dónde trazar esas líneas para delimitar cada recurso literario. La rima es una de las pocas cosas que tiene una definición bastante cerrada, pero cuando hablamos de paronomasia, de cuándo algo deja de ser calambur, o de todo lo que puede abarcar un retruécano, ahí ya entramos en un terreno más gris. Entonces veamos qué dice Thais sobre los juegos de palabras de Alec, y a partir de eso, veamos qué puedo aportar yo también. Empezamos con esta. Toma de este quesito fresco es por algo. Podría ser un calambur fonético. No es puro porque no se escribe igual, pero juega con la pronunciación. Aunque puede que haya gente que vea aquí solo un juego de palabras por ser un calambur imperfecto. Llamarle a esto juego de palabras está bien, pero en realidad no estamos diciendo nada, porque todos los calambures, los retruécanos y las paranomasias son en realidad juegos de palabras, entonces es una categoría demasiado general. Pero Thais también dice podría ser un calambur. La duda de Thais viene porque hay una E que no se está respetando en ambos lados de la frase. La es para los boludos, lenguaje inclusivo. Así que mejor veamos qué dicen los que realmente estudiaron sobre esto. Lentes y café riman. Mario García Paje tiene un artículo que se llama El calambur, una propuesta de definición, donde intenta delimitar exactamente qué es y qué no es un calambur. Primero parte de la definición clásica. Básicamente tenemos una palabra A, por ejemplo es, y una palabra B, por ejemplo conde, y al juntarlas forman una palabra AB, esconde. Eso está claro. Hasta ahí todo bien, pero después García Paje propone una serie de condiciones para que el calambur sea perfecto según la definición canónica que se ha dado a lo largo de la historia sobre el calambur. Y la primera regla es: la repetición debe ser exacta, fonéticamente equivalente. O sea, ejemplos como quesito fresco y quesite ofrezco ya no cumplirían con esa regla. La segunda regla es: A y B deben ser significantes completos dentro de la palabra, es decir, no pueden sobrar letras. Por ejemplo, ¿sabe María el Ave María? No cumple con esta regla, porque en este caso A sería ave y no es una palabra completa, estoy dejando a esta S afuera. Así que esto no cumple con la segunda regla. La tercera regla dice que la segmentación debe ser silábica. A esta regla no le vamos a prestar atención. Lo que quiere decir es que el corte de la palabra debe coincidir con el final de una sílaba. Si hago una crítica humorística y acá chiflan, hago una crítica kantiana y acá chiflan, ¿hablas de una experiencia trascendental o por qué ese argumento de Cantinflas? Por ejemplo, este calambur no cumple con esa regla porque está cortando una sílaba de la palabra formada. Si fuese Kant y Tinflas, sí cumpliría. Pero repito, esto que hizo Sil, sí lo vamos a llamar calambur perfecto y no vamos a prestar atención a esta regla. ¿Por qué? Porque el mismo Mario Paje en otro libro dice esto: como quiera contemplarse en nuestra caracterización, el calambur no se basa en la naturaleza silábica de los posibles sumandos, como parecen prescribir otros autores. Y ustedes se estarán preguntando, ¿para qué García Paje pone esta regla si luego él mismo llama a no respetarla? La cuestión es que cuando Lázaro Carreter definió en 1953 al calambur, dejó claro que la separación debe ser silábica, y esa definición fue canon, y en estas condiciones García Paje ha utilizado las definiciones canónicas. Pero yo respeto más a García Paje que a Lázaro Carreter, así que corta la palabra donde quieras, para mí es igual. Y vean qué interesante lo que dice Mario Paje en el párrafo anterior. Igual que la descomposición léxica prototípica con antimetábole, el calambur se apoyaría, según esta perspectiva, en la falsa etimología de la secuencia homófona de orden léxico, concretamente en la constreñida al procedimiento de formación de palabras conocido por el nombre de composición.
rapeando en Mapudungun. Me hace acordar esto un chiste de los Lelutier. Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica transtrueca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Yo siempre les respondo que no. ¿Que no qué? Que no sé. La cuarta regla dice que el agrupamiento en el significante más extenso debe respetar el mismo orden. Por ejemplo, esto no cumple con esa regla porque las partes que conforman la palabra entretienen están invertidas. Y la quinta, los elementos deben aparecer de forma consecutiva. No hace falta que me prepares un capuchino que con buenos jurados ya te hubiese hecho caput el chino. Por ejemplo, en este caso, capuchino y caput el chino no cumple con esta regla porque se meten estos sonidos aquí en el medio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando un juego de palabras se parece muchísimo a un calambur, pero no cumple con estas reglas? O sea, ¿qué carajo son todos estos juegos de palabras? Bueno, al final del artículo, García Paje lo aclara. Cuando se rompe alguno de estos criterios, estamos frente a un pseudo calambur, salvo en el caso particular del punto D. Cuando se altera el orden, como en tienen entre y entretienen, ya no hablamos de pseudo calambur, sino de un retruécano léxico. Es decir, que estos son pseudo calambures y este es un retruécano léxico. Que es como un retruécano, porque si se fijan, las palabras se cruzan, pero es léxico porque depende de la estructura de una palabra. Es decir, no son palabras que se cruzan, sino que son dos palabras que se cruzan y forman una palabra nueva. Por eso léxico. Y no se crean que esto es algo nuevo. Hace más de 500 años, un tal Quevedo estaba tirando retruécanos léxicos en los parques de España. Más le quiero martingala, que no singala Martín. Y por el bravo le llama al dormir león sin cama y al comer camaleón. Resumen de todo esto, quesito fresco y quesitio fresco es un pseudo calambur. El que sí es un calambur indiscutible es este. Tú comes pan de centeno, pero pan decente no. Tampoco indiscutible, porque cambia la acentuación. No seas mamón, güey. Sí soy mamón, güey. Esta frase se acentúa en esta E y esta frase se acentúa en esta O. Así que no es exacto, pero yo también a esto le llamo calambur, aunque alguno lo pueda discutir como pseudo calambur. ¿Y este qué es? Si le doy una espada de agua a un padawan, ¿es una guapada? Aparte de ingenioso, podría ser un anagrama. Fonético, claro, porque espada de agua, padawan y guapada comparten una sonoridad similar a la hora de pronunciarlos. Acá, en mi opinión, Thais le erra feo, porque un anagrama es cuando cambiamos el orden de las letras de una palabra para formar otra distinta. Por ejemplo, lácteo y coleta. Si se fijan, las dos tienen las mismas letras, pero en un orden distinto. Y en el caso de este juego de palabras de Alec, nos sobran letras por todos lados. Guapada y padawan, ponele que esta W la podríamos cambiar por una GU sin cambiar el sonido, pero igual me sigue sobrando una N. Y aunque podríamos decir que es un casi anagrama, hay una pregunta que conviene hacerse. ¿Por qué esto, que ni siquiera llega a ser un anagrama, suena mejor que esto, que sí es un anagrama perfecto? Es evidente que tiene que haber algo más que casi un anagrama en padawan y guapada. Y la clave no está en las letras, sino en las sílabas. Si lo notan, en el ejemplo de Alec, hay una reorganización silábica. Y esto es lo que Haloner llamó anasílabo. Aunque, de nuevo, sería imperfecto porque nos sobra esta N. Te presento el anasílabo. Es muy sencillo. Si tomamos tequila, la bebida no, la palabra tequila. Quítale la primera sílaba y ponla al final. Tendrás quilate, tequila, quilate. Eso era como un recurso que yo más o menos como que quería introducir en algún momento en mis canciones y quería como inventarme un recurso de alguna manera. No sabía cómo llamarlo. Es como un anagrama, pero a mí me gustaba más con las sílabas, intercambiando las sílabas. Quise hacer el anuncio en vez de decir como regalar mi idea al mundo de alguna manera. Mi idea, tampoco sé si es mi idea, porque yo nunca la había visto, estuve investigando para ver cómo podía bautizar el recurso, si tenía algún sentido. ¿lo inventaste vos lo de anasílabo realmente? O sea, no es que lo inventara yo, sino que no encontré que hubiera un anagrama acotado en sílabas que se llamara de ninguna manera. Le pregunté a una amiga que es profesora filóloga de castellano y le pregunté que me ayudara a bautizar el recurso para que tuviera algún tipo de sentido, como que tampoco me supieron decir si ya existía, si no. Entonces yo dije, bueno, lo bautizo yo como anasílabo y luego en el segundo anuncio del anuncio es como el anasílabo desarrollado, con variaciones, porque por ejemplo epicentro y tropiecen no tiene las mismas
sílabas igual, es como que se pueden hacer modificaciones, pero tiene alguna fantasía, ¿no? Epicentro y tropiecen, como que fonéticamente es una fantasía, a mí me encanta. Y como yo ya mostré en otro video, eso que Haloner presentó como si fuese un invento propio, en realidad su amiga filóloga no le supo decir que ese recurso ya existía desde hace mucho tiempo, y se lo conoce como parónimo por inversión silábica, o también como anagrama silábico. Ahora bien, si juntamos todos, espada de agua y padawan funciona como un pseudo calambur, porque como hemos visto, rompe con algunas reglas, pero igual se percibe el mecanismo del calambur. El ejemplo que ponía al principio, La gente que no tiene sesos no se sostiene. es una posible paranomasia o juego de palabras fonético. Y otra vez aparece el juego de palabras fonético. Y eso de nuevo no nos dice nada. Todo lo que estamos viendo es juego de palabras. Decir paranomasia tampoco está mal, porque sí, hay semejanza fonética, pero se queda corto porque no está captando lo principal, el reagrupamiento de sílabas. El mecanismo viene del calambur claramente. Si fuese se sostiene y se sostiene, no habría duda que es un calambur. Para rematar, un disparo a tu cráneo y otro para tu nene, G. Tu morra ahora sola en sus propias manos se sostiene, es la esposa de Kennedy. Pero en este caso hay una inversión, y ahí está el problema. El calambur no debería invertir el orden de sus componentes. Para esos casos, García Paje habíamos visto que habla de retruécano léxico, pero esto tampoco encaja del todo aquí. ¿Por qué? Porque el retruécano léxico, de 2 elementos pasamos a 1. Justamente léxico lo que quiere decir es que sucede dentro de la palabra, y acá tenemos de 2 en 2. Por lo cual esto podemos decir que es un pseudo calambur con inversión, ya que no encaja con la definición de retruécano léxico. Quizás se ve más claro en... Hago otros combos con vosotros. Este es exactamente igual al anterior. En mi opinión, otro pseudo calambur con inversión. Y ojo que aquí viene una colabo con Segreyes. Mierda, cubiertos de mierda. Es un retruécano de manual y graciosísimo. Claro que es un retruécano, pero no es solo un retruécano, porque el retruécano tradicional se dan vueltas las palabras, pero no cambian el significado. Por ejemplo, no hay un camino para la paz es el camino. Noten que es un retruécano y que camino no cambia su significado y la palabra paz tampoco. Pero en el retruécano de Segreyes sí cambian el significado de las palabras. Al principio mierda es una expresión como decir carajo y luego cambia su significado a excremento. También cubiertos al principio está hablando de un tenedor, una cuchara y luego está hablando de la conjugación del verbo cubrir. Así que no es solo un calambur, sino que está usando la polisemia de las palabras. Y cuando se repiten palabras con valor polisémico se llama antanaclasis. O sea que es un retruécano con antanaclasis. Del mismo vídeo hay una que me tiene rayada. He preguntado incluso a un filólogo y a un profe de lengua. No pierdas tiempo, Thais, esos no saben un carajo. A ver, es muy polémico eso, o sea... Es esta. Dicen que el nuevo iPhone no cabe en la mano. Si quieres vamos, lo compro y lo comprobamos. Para mí es como si un retruécano y un calambur hubieran tenido un bebé. Pero la opinión externa dice que esto está más cerca de ser paranomasia o que si fuera poesía se analizarían el retruécano y el calambur por separado. Así que vosotros poned por comments qué creéis que es. Esto es claramente un retruécano léxico. Y Thais lo ha definido muy bien. Es como si un retruécano y un calambur hubieran tenido un bebé. Pero ¿por qué expertos le han dicho a Thais que esto era una paronomasia? Porque hay algo que se llama sumación de parónimos. Fíjense este ejemplo en la poesía de Gloria Fuentes. No es lo mismo el cine que el cinismo. Y acá explica Mario Paje que la sumación se da porque es como hacer cine más mismo te da cinismo. Entonces del mismo modo podemos decir que vamos más compro te da comprobamos. Pero la diferencia y por qué me decanto yo en decir que esto es un retruécano léxico es que las palabras entran perfectas en este caso. Vamos y compro te da comprobamos perfecto, o sea es la definición de retruécano léxico. En cambio, cine y mismo no te da sí mismo. Lo que pasa es que cine es parónimo de sin y mismo de ismo. Entonces acá tiene más sentido hablar de sumación de parónimos. A mí viendo los vídeos se me han ocurrido algunas palabras intransferibles. Así que cuando queráis nos vemos y elegimos al presidente de esto. Héctor, Alex, hagamos votaciones electorales. Ah, yo también quiero jugar. Mira cómo Isa la pitón la pitoniza. Muy diferente, muy diferente. ¿Y qué me contás del olor a culo del oráculo? Una tras otra, cada barra, es cada barra. ¿Quieren una con el anasílabo de Haloner? Pues me tira chota en el tacho. ¡Puta madre, es cada barra! Pero si ustedes también quieren jugar, acá les dejo uno, yo les voy a dar el comienzo y ustedes tienen que dar el final. La frase comienza así: es un espectáculo de gran envergadura, y ahí continúen ustedes en los comentarios. Cerrando esta frase, por favor,
utilicen faltas de ortografía para que YouTube no les borre el comentario. Así que espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, gracias a toda la gente que se está sumando como miembro del canal, haciendo un aporte económico, y nos veremos en el próximo video.